Hola hermosos seres del universo, muchas gracias por acompañarme aquí una vez más en un día tan maravilloso como este. Sean súper bienvenidos a un episodio de terror. Hoy vamos a hablar sobre una de mis películas favoritas que amo muchísimo y de su famoso antagonista. Aquí vamos. La pesadilla en la calle Elm. Hablamos de una famosísima película de terror de todos los tiempos, A Nightmare on Elm Street, o La pesadilla en la calle Elm, de 1984, escrita y dirigida por Wes Craven. Es una historia que nos quitó el sueño a muchos cuando la vimos. Wes Craven es un director muy ingenioso. Él es el creador de películas muy famosas de terror como las de Freddy Krueger de Pesadilla en la calle Elm, Scream, La colina de los ojos del mal, Las personas debajo de las escaleras. Esta película la rodaron en tan solo 32 días en el mes de julio de 1984. Su antagonista estrella era Freddy Krueger. Era un violento asesino que acechaba a sus víctimas dentro de sus propios sueños, haciendo que dormir fuera un peligro muy real. Como dice Willy el escocés en Los Simpsons, su objetivo es buscar a los niños donde sus padres no pueden protegerlos, en sus sueños. Tal vez este director fue uno de los primeros que comenzó a hacer cameos. En la película hizo un cameo en que él, siendo el conserje de la escuela, sale vestido como Freddy Krueger. Ok, pero ¿qué hay detrás de esta fantasía? ¿Es solamente una ficción? Pues no, nada más y nada menos que una historia real. Wes Craven quería crear un psicópata muy terrorífico para crear una película de terror. Y de repente la inspiración llegó a él. Quería hacer algo que estuviera atado a lo más profundo de nuestro subconsciente. Yo tenía una trayectoria anterior en el mundo académico, así que había ciertas cosas que conocía, comentó Craven en una ocasión. Algunas personas dicen que Freddy está inspirado en un asesino serial de la vida real, ya que comenzó a circular en internet la foto de una lápida de alguien con ese nombre, que marcaba las fechas de 1838 a 1910. Pero esta teoría es falsa. En una entrevista, Craven contó de dónde había sacado la inspiración. Había leído un artículo en LA Times sobre una familia que había huido de los campos de exterminio en Camboya y había logrado llegar a los Estados Unidos. Las cosas iban bien, pero de repente el hijo había empezado a tener pesadillas muy perturbadoras. Les dijo a sus padres que tenía miedo de que si se quedaba dormido, la cosa que lo perseguía se lo llevaría. Así que intentó permanecer despierto varios días seguidos. Cuando finalmente se durmió, sus padres pensaron que la crisis había terminado. Luego escucharon gritos en medio de la noche. Cuando llegaron a la habitación de su hijo, ya estaba muerto. Había muerto en medio de una pesadilla. Así que hubo un joven que vio un horror que todos los adultos negaron. Esa se convirtió en la línea central de Nightmare on Elm Street. Así es. Craven dijo que en realidad se inspiró en una serie de artículos publicados por el periódico LA Times que contaban el caso de unos inmigrantes asiáticos que comenzaron a tener horribles pesadillas, haciendo que no quisieran dormir, y cuando lo hacían, el resultado era que morían inexplicablemente. Wes Craven había estudiado psicología en la Universidad Johns Hopkins. Entonces dice que tomó la historia del periódico y la mezcló con la psicología de Freud y de Jung para crear un monstruo aterrador que vive en el subconsciente de sus víctimas. Pero este extraño caso en realidad le sucedió a cientos de personas asiáticas. La mayoría eran hombres jóvenes y sin antecedentes de enfermedades, pues luego de realizar las autopsias no descubrieron nada fuera de lo normal en sus organismos. Se trataba de un grupo de inmigrantes de la etnia Hmong, que se escribe H-M-O-N-G, o Miao, que escaparon de Laos cuando Vietnam atacó el lugar
y fueron tildados como enemigos prioritarios, pues muchos de estos jóvenes habían combatido a favor de Estados Unidos, quien era su principal enemigo, en una guerra que se conoció como la Guerra Perdida de Vietnam. Así que muchos de estos jóvenes tuvieron que huir a Estados Unidos, en donde se les otorgó el estatus de refugiados políticos. Es de suponer que para estas personas el choque cultural fue muy fuerte porque no hablaban muy bien el idioma, y en medio del difícil proceso de adaptación comenzaron a morir mientras dormían. Estos casos se catalogaron como síndrome de muerte súbita inesperada. El primer caso conocido ocurrió en 1977 en el condado de Orange, con un hombre que se llamaba Lee Owa, quien era un trabajador que falleció inexplicablemente, y comenzaron a suceder más casos similares. Durante 5 años, más jóvenes del grupo Hmong comenzaron a morir en circunstancias similares. Según relatan los testigos en cada caso, concuerdan en que antes de morir, las víctimas parecían estar desesperadas y asustadas en medio de sus sueños. Así que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos comenzaron a realizar una serie de investigaciones para determinar las causas de estos fallecimientos. Al parecer, hubo insuficiencias cardíacas como producto de los ataques de gas sufridos por el pueblo, y el estrés o miedo extremo también hacía parte de las posibles causas. Pero resulta que luego en Asia comenzaron a aparecer más casos con japoneses, filipinos y singapurenses. Los investigadores encontraron que 500 nipones fallecieron en años anteriores bajo el mismo patrón. Eran hombres jóvenes sanos, menores de 35 años, que morían durante su sueño. También hubo un estudio que determinó que al menos 200 hombres tailandeses murieron entre 1982 y 1989 con las mismas circunstancias. Y gracias a estas extrañas circunstancias, formularon varias explicaciones basadas en mitología, en cosas paranormales, en monstruos y brujas que paralizaban a sus víctimas durante el sueño. A mediados de la década de los 80, había 116 casos en Estados Unidos de hombres Hmong que habían fallecido por este síndrome de muerte súbita inesperada. 3 hombres de este extraño caso lograron sobrevivir gracias a la reanimación cardiopulmonar y descubrieron que estas muertes pudieron provocarse por una arritmia ventricular de origen desconocido que básicamente llevaba al paro cardíaco. Un patólogo de nombre Roy Gibson en 1988 realizó un estudio en donde revelaba que tal vez estas personas podían padecer problemas hereditarios que afectaban los tejidos que transmiten las señales eléctricas en el cuerpo, y cuando la persona estaba sometida a mucho estrés les podía causar la muerte. En 1992, 2 cardiólogos de apellidos Per y Brugada identificaron este síndrome con electrocardiogramas. Cuando un paciente estaba en peligro, le instalaban un aparato llamado desfibrilador cardioversor. Esto emitía un impulso eléctrico que básicamente hacía que el corazón funcionara y no entrara en paro. Aunque la verdad verdadera es que realmente todavía no está completamente claro el por qué las personas de esta etnia Hmong tuvieron tantas víctimas por esta causa. Por eso se piensa que puede ser un factor hereditario debido al sufrimiento y al choque cultural que los hizo desarrollar un nivel de estrés muy severo que originó este tipo de arritmias. Ok, en cuanto a la peculiar apariencia de Freddy Krueger, Wes Craven dijo que surgió de una anécdota de cuando tenía 11 años, recordando a un vagabundo que lo había atemorizado mientras estaba en su habitación. Por supuesto estaba Wes Craven, no el vagabundo. Cuando miré por la ventana, había un hombre muy parecido a Freddy caminando por la acera. Debe haber sentido que alguien lo miraba y se detuvo y me miró a la cara. Me dio un susto, así que me escondí. Esperé y esperé a que se fuera. Eventualmente pensé que se había ido, así que volví a la ventana. El tipo no solo me miró de nuevo, sino que empujó su cabeza hacia adelante como si dijera: sí, todavía te estoy mirando. El hombre se dirigió a la entrada de mi casa. Caminé por el apartamento hasta la puerta principal cuando él entró a nuestro edificio en la planta baja. Lo oí subir las escaleras.
Mi hermano, que es 10 años mayor que yo, tomó un bate de béisbol y salió al pasillo, pero se había ido. Y en cuanto a las peculiares y famosas garras de Freddy Krueger, dice que leyó un artículo de unos osos que para capturar a sus presas, las atrapaban con sus garras y las llevaban a sus cuevas. Entonces decidió mezclar este aspecto con la herramienta más humana del hombre, las manos, y ponerle unos afilados cuchillos que fácilmente podían despedazar a cualquiera. Según él, es una mezcla de cualquier animal en lo que también se puede convertir el ser humano, y además es uno de los mayores miedos de las personas, que les abran la piel. Esa sensación de peligro, que es con lo que hay que lidiar en cualquier película de horror, que a menudo usan el instrumento slashing o cuchilladas porque es el miedo primario del ser humano. Y como dato curioso, tal vez les gustaría saber que Freddy Krueger hace referencia a uno de los terrores de la infancia del director Wes Craven, ya que Freddy era el nombre del niño que le hacía bullying cuando era pequeño y estaba en el colegio. Y resulta que el suéter de Freddy es científicamente aterrador, ya que decían que el ojo humano tenía una dificultad para reconocer esas sombras particulares de rojo y verde juntas. Hay una escena que tal vez sea la más famosa, en la que hay un geyser o un chorro de sangre que sale de la cama de Glenn. Y dice que esta escena está inspirada en una muy similar saliendo del ascensor en la película El Resplandor de Stanley Kubrick. Así que Freddy Krueger es un personaje muy bien pensado. Esta es la verdadera historia detrás del famosísimo Freddy Krueger. Espero que les haya encantado esta historia como a mí. Suscríbanse, comenten y compártanlo con todos los amantes del terror. Pronto tendremos más material de historias increíbles, de esas que no se sabe por qué carajo suceden, pero que definitivamente ocurren. Suscríbanse y compártanlo. Gracias a todos por estar aquí y por su inmenso apoyo. Recuerden que nos vemos en la próxima.